Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung QN85C y a la derecha el Sony X90L, ambos en tamaño de 55 pulgadas. Ambos son modelos del 2023. Antes de empezar esta comparativa, quiero recalcar que siempre en las reviews y comparativas que hago muestro resultados con los valores para cada parámetro en cuanto a brillo, color, contraste, etcétera, tal cual como vienen de fábrica, porque la gran mayoría de usuarios quieren poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Un suscriptor me escribió que yo debería aplicar configuraciones, aunque sea básicas, a cada modelo para mostrarlos en pantalla. Pero obviamente tendría que mostrar esas configuraciones, lo cual haría mucho más extenso cada video. Además, esta persona que me escribió esto lo hizo porque en los últimos videos en donde he mostrado al TCL C845 Mini LED, he dicho que tiene algo de efecto blooming más en comparación a este Samsung QN85C, y me dice que debería aplicar configuraciones que ayudan a decrecer el efecto blooming. Pero debes tener presente que la única forma de decrecer considerablemente el efecto blooming es apagando la atenuación local, pero eso incrementaría el efecto clouding. Además, hay mini LEDs que muestran un poco más de efecto blooming en comparación a otros, pero asimismo un mejor nivel de detalles. Como también hay mini LEDs que muestran menos cantidad del efecto blooming, pero menor nivel de detalles, como por ejemplo el Samsung QN85C de este video. Aclarado lo anterior, voy a proseguir con esta comparativa: Samsung QN85C versus Sony X90L. Ambos son Smart TVs 4K con pantalla LCD, panel IPS para el Samsung y panel UVA para el Sony. La tecnología de retroiluminación del Samsung es LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, mientras que la del Sony es LED directa Full Array con atenuación local pero sin mini LEDs. Quiero decirte que los resultados en esta área pueden variar un poco dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. Por ejemplo, ya te he mostrado los resultados con el modo de imagen estándar y ahora te muestro los resultados con el modo de imagen película para el Samsung y el modo de imagen cine para el Sony. En el Samsung, con este modo de imagen película, el nivel de detalles mejora un poco, mientras que en el Sony por alguna razón decrece. Entonces, recuerda que los parámetros que te muestro son tal cual como vienen de fábrica, pero aquí te voy a mostrar además los resultados que habría en cada modelo si decidiera colocar la atenuación local en bajo, en normal, en alto, o en el caso del Sony se puede apagar totalmente. También quiero mostrarte que, por ejemplo, en cada uno de estos modelos, aplicando modificaciones, por ejemplo, en el mejorador de contraste, puede mejorarse notablemente el nivel de detalles como te estoy mostrando en este momento, pero eso puede incrementar la cantidad de efecto blooming. Entonces, tanto en este Samsung como también en el Sony, como también en el TCL mencionado, tú debes decidir qué quieres o qué prefieres más: mejor nivel de detalles pero un poco más de efecto blooming, o menos efecto blooming, aunque se pueda perder un poco o en algunas ocasiones mucho el nivel de detalles. Y esta sería otra razón por la cual siempre muestro los parámetros tal cual como vienen de fábrica. Yo no puedo adivinar qué prefieres tú, si mejor nivel de detalles aunque implique una mayor intensidad del efecto blooming, o sinceramente no quieres experimentar el efecto blooming aunque eso sacrifique un poco el nivel de detalles. Retomando esta comparativa, el rendimiento en este tipo de escenas es obviamente mucho mejor en el Samsung porque tiene tecnología mini LED y mayor número de zonas de atenuación. Y esta comparativa no es realmente tan injusta como podrías llegar a pensar, porque la diferencia en cuanto a precios es muy considerable, digamos que a favor del Samsung, por lo menos aquí en Colombia, con una diferencia aproximada de entre 900 y 1 millón de pesos colombianos, o entre 200 y 250 dólares. Así pues, si tu objetivo es experimentar un mejor rendimiento en escenas oscuras, obviamente entre estos dos modelos te convendría más el Samsung, aunque tenga panel IPS. No obstante, el Sony también hace un muy buen trabajo a pesar de que no cuenta con tecnología mini LED y a pesar de que las zonas de atenuación son inferiores.
Y también quiero recalcar que no es que siempre hable maravillas de la marca Samsung, pero sí quiero destacar que la atenuación local en los televisores Samsung es muy buena. Observando las pantallas desde un ángulo amplio se puede percibir efecto blooming, como puedes notar. Obviamente en el Samsung la cantidad de ese efecto es inferior porque tiene tecnología mini LED, y digamos que en el Sony se puede percibir un poco más porque no tiene tecnología mini LED, es decir que tiene menor número de zonas de atenuación. Pero viendo las pantallas de frente el resultado es mucho mejor en el Samsung, aunque en el Sony no está para nada mal, recordando que no tiene tecnología mini LED. En cuanto a lo que tiene que ver con representación de colores, quiero empezar primero hablando de un aspecto que muchas personas critican acerca de los televisores Samsung, y es que en algunas escenas y con algunos modos de imagen notan una altísima, exagerada y horrible saturación de colores, como te muestro por ejemplo en este momento. No se da siempre así con estos mismos resultados, solamente he percibido que se puede notar con algunas combinaciones de colores, como por ejemplo en esta escena, y con algunos modos de imagen, en este caso dinámico, estándar o eco, tal cual como vienen de fábrica. Pero como te muestro en este momento, eso lo puedes solucionar fácilmente si colocas el parámetro espacio de color en automático. Y es que en los televisores Samsung este parámetro de fábrica en los modos de imagen mencionados suele venir en nativo. Y es que a muchas personas les gusta la alta saturación que proveen los televisores Samsung. Obviamente se trata de cuestión de gustos. Es verdad que, como te he dicho, en escenas con esta combinación de colores, a veces la saturación de los televisores Samsung es muy exagerada, muy fea o terrible, podría decirse. Pero recuerda que puedes modificar este parámetro. Y también recuerda que siempre te muestro resultados tal cual como vienen de fábrica. Además, en otras escenas y con otro tipo de combinación de colores, es mejor dejar la configuración de espacio de color en nativo, porque los colores lucen con más volumen pero sin llegar a exagerar, como te estoy mostrando por ejemplo en esta escena. Esta es otra razón por la cual te muestro siempre los parámetros en cada televisor tal cual como vienen de fábrica. Como te digo, obviamente se trata siempre de cuestión de gustos, y si tú quieres puedes aplicar las configuraciones que se acomoden a tus gustos o a las condiciones ambientales en donde tengas ubicado tu Smart TV, bien sea de la marca Samsung, Sony, TCL u otra marca. Retomando entonces esta comparativa, recordándote que es con los parámetros o valores tal cual como vienen de fábrica, quiero decirte que en cuanto a colores, ambas tecnologías, Quantum Dots para el Samsung y Triluminos Pro para el Sony, muestran muy buenos resultados en general, con buena saturación y volumen de color, buena precisión de colores. En teoría podría decirse que esa precisión de colores podría ser levemente mejor en el Samsung debido al hecho de que tiene panel IPS, pero en la práctica realmente en cuanto a colores no se perciben grandes diferencias, más allá de que es verdad que el Samsung sí puede proveer una mayor saturación de color. También es bueno que sepas que en el Sony se pueden añadir o quitar las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG, como te estoy mostrando en este momento, pero esto no se podría con la tecnología Dolby Vision. Aunque con estas tecnologías HDR10 o HLG, en caso de que quisieras añadirlas, lo mejor sería dejarla sin tecnología de HDR o por lo menos con HLG. Como te digo, siempre se trata de cuestión de gustos, mientras que en el caso del Samsung existe este parámetro conocido como remasterización automática HDR, que obviamente solo se aplicaría a contenido que esté de fábrica en rango dinámico estándar. En el caso del Samsung, las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con ese tipo de tecnologías. En el Sony también, pero como te he mostrado, en el Sony se pueden agregar o quitar de forma manual si así lo requieres, mientras que en el Samsung eso no sería posible. También quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos tienen. En el Sony incluye la tecnología Live Color.
Obviamente no te estoy diciendo que incrementes la capacidad de color a la máxima capacidad en ambos modelos, simplemente quiero mostrarte los resultados si ese fuera el caso, siendo levemente superiores por parte del Samsung, pero el Sony sigue haciendo un muy buen trabajo en esta área en caso de que así lo requieras. También debes saber que el Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, la cual, al igual que el resto de tecnologías, solamente se activa de forma automática. Mientras que en el Sony, en este caso, la tecnología que se activaría sería HDR10 porque no es compatible con HDR10+. Y como ves, aquí se puede agregar o quitar el HDR10, el HLG. Ya obviamente se trata de lo que tú quieras. Y en general los resultados en ambos modelos son muy buenos, y aunque el HDR10+ tenga metadatos dinámicos al igual que el Dolby Vision, considero que HDR10 tiene muy poco que envidiarle en la práctica al HDR10+, como puedes notar en este momento, aunque obviamente en el Samsung se percibe mayor cantidad de brillo y mayor realce de colores. Por otro lado, el Sony es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero el Samsung no es compatible con esta tecnología. En este caso, la tecnología que se activaría en el Samsung sería HDR10 y aplica lo mismo que con HDR10+. Considero que la tecnología HDR10 actualmente tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision, por lo cual el hecho de que un televisor tenga o no tenga Dolby Vision no es un aspecto tan relevante como algunas personas podrían llegar a creer. Así pues, hasta aquí, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te está gustando más. En cuanto a la uniformidad de colores grises, ambos televisores muestran muy buenos resultados con muy poco efecto de pantalla sucia. Y aunque los bordes de pantalla, especialmente las esquinas, puedan lucir levemente sombreados en ambos modelos, me parece que a la hora de ver contenido con mucho más volumen de color, como por ejemplo deportes, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes de pantalla sombreados se convierten en un factor que pueda resultar distractor o molesto. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es muy bueno, siendo levemente mejor el resultado por parte del Samsung. Los ángulos de visión son mejores, o de hecho mucho mejores en el Samsung, lo cual se debe al hecho de que tiene panel IPS, mientras que en el Sony podría decir que no son buenos o que de hecho son terribles, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA y es algo normal. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observes contenido a través de alguna aplicación de streaming o por ejemplo cuando conectes un decodificador de señal digital en algunos puertos HDMI, el resultado puedo decir que en ambos modelos es bueno, pero es mejor en el Samsung en el sentido de decrecer más la cantidad de efecto judder o efecto de vibración. Pero el hecho de que este resultado en el Sony no sea tan perfecto en ese sentido tiene una razón de ser, y es que los televisores Sony tienden a caracterizarse por intentar mostrar una experiencia cinematográfica más real, por así decirlo, y eso indicaría que no tienden a mostrar tantos artefactos, por lo cual se puede percibir algo más de efecto de vibración. Y es que en los televisores usualmente los artefactos aparecen cuando la mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento es muy alta, aunque considero que en el Samsung los artefactos no son tan perceptibles y no se convierten en algo molesto. Y en el Sony podría decir que no percibí artefactos, pero se debe a que sí se puede percibir algo de efecto de vibración, aunque sea mínimo, aunque la mejoría en cuanto a manejo del movimiento esté aplicada a su máxima capacidad. Los resultados en cuanto a escalado de imagen entre ambos modelos son muy buenos, son prácticamente iguales. Para esto utilizo el modo de imagen película en el Samsung y el modo de imagen cine en el Sony con contenido en rango dinámico estándar. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Por ende, por ejemplo, con 480p de resolución en ambos casos vas a notar muchas partes pixeladas, lo cual es normal.
En cuanto al área gaming, debes tener presente que el Samsung tiene 4 puertos HDMI 2.1, mientras que el Sony tiene 2 puertos HDMI 2.1. En ambos casos son compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También son compatibles con estas Game Bars que tienen algunas funciones extra que tal vez puedan resultar útiles. Una de ellas es mejorar el manejo del movimiento, aunque en este caso se pueden modificar solamente porque tengo un splitter HDMI conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Pero al conectar directamente consolas compatibles con frecuencias de actualización variables, estos parámetros no se podrían modificar porque simplemente no sería necesario. También debes saber que en ambos casos las Game Bars poseen esta función de poder hacer aparecer una mira en pantalla, lo cual tal vez pueda resultar útil para algunas personas con videojuegos de disparos en primera o tercera persona. También en ambos casos puedes modificar esta función ecualizador de negros, pero en el Sony se tiende a opacar mucho la imagen si la colocas a la máxima capacidad. Recomiendo en ninguno de estos modelos incrementar este parámetro. Y en ambos modelos tienes la opción de poder modificar lo que se conoce como HDR juego o mapeo de tono de HDR o de alto rango dinámico, para poder incrementar un poco la cantidad de brillo y el nivel de detalle si así lo requieres, aunque en ambos casos voy a dejar esta opción apagada. La Game Bar del Samsung además tiene esta función extra de poder hacer zoom en pantalla que tal vez para algunas personas pueda resultar como algo útil. Y lo más útil que tiene la Game Bar que provee el Samsung serían estos modos de imagen predeterminados para que puedas cambiar la configuración gráfica de forma automática en cuanto a colores y en cuanto a brillo, especialmente con el modo de imagen deportes y el modo de imagen original, en donde se generan los cambios más drásticos sin que esto afecte el rendimiento general, mientras que la Game Bar del Sony no posee modos de imagen. Podría decirte que el rendimiento general en ambos modelos en cuanto al manejo del movimiento es muy bueno, es muy similar o prácticamente igual. La diferencia más remarcada tiene que ver en cuanto a la calidad gráfica, porque como puedes percibir el Samsung muestra una cantidad de brillo muy superior. También muestra un mayor realce de colores, aunque si en el Sony quisieras colores más saturados tendrías que irte a la configuración de imagen e incrementar directamente este parámetro, mientras que en el Samsung, como percibes, lo puedes hacer de forma más fácil y automática escogiendo cada uno de estos modos de imagen que ofrece la Game Bar. Los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos, especialmente en la práctica, porque en teoría son mayores y por ende peores en el Sony, pero en la práctica realmente no se percibe una diferencia que sea significativa. De hecho, yo no percibo diferencias. En la práctica siento que ambos modelos se comportan muy bien en esta área. También es bueno que sepas que el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos, en ambos televisores el resultado es muy bueno en el sentido de que el efecto ghosting que se percibe es prácticamente inexistente en ambos modelos. También debes saber que gracias a que ambos televisores cuentan con tecnologías de frecuencia de actualización variables, no vas a percibir el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Debes saber por supuesto que ambos modelos se van a comportar y funcionar muy bien tanto con la consola Xbox Series X como también con la PlayStation 5, también con la Nintendo Switch, en cuanto al manejo del movimiento y también en cuanto a la calidad gráfica general. La diferencia, como ya sabes, es mayor cantidad de brillo y mayor saturación de colores por parte del Samsung, y además tendrías mejores ángulos de visión en caso de que quisieras jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla para no experimentar colores lavados o blanquecinos, porque en el Sony sí los podían experimentar de esa manera. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, se mantiene dentro de un rango de temperatura normal. Es relativamente alto, pero es normal debido a que tienen cantidades de brillo relativamente altas y tecnologías gaming avanzadas.
En el apartado Smart debes tener presente que estos serían sus controles remotos. El One Remote del Samsung es mucho más pequeño y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el del Sony necesita dos baterías desechables AAA. La ergonomía o comodidad de ambos controles remotos es muy buena, pero levemente mejor en el Samsung porque es un poco más pequeño. Pero el agarre del control remoto del Sony también me gusta mucho. El sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de la marca, mientras que el del Sony sería Android TV con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena, aunque en el Sony, al igual que pasa en otros televisores con Android, no me gusta que a veces al adelantar o retroceder un video en algunas aplicaciones como YouTube, la pantalla se queda en negro por algunos segundos. No es algo terrible, pero a mí es algo que realmente no me gusta tanto. Pero la fluidez en sí es muy buena, al igual que en el Samsung. También debes saber, por supuesto, que ambos televisores son compatibles con asistentes de voz y también se puede acceder a esa búsqueda por medio de comandos de voz con la función manos libres, la cual está disponible en ambos modelos, y ambos cuentan con estos menús para accesos directos, lo cual me parece realmente muy útil, y estos iconos se pueden modificar de ubicación en caso de que así lo requieras. En el caso del televisor Samsung, la función de compartir pantalla junto a la función Multiview está disponible. El acceso es mucho más fácil, especialmente si tienes un celular de la marca Samsung, porque no tienes que descargar una aplicación extra para hacer que esta función se lleve a cabo de forma óptima. Mientras que en el Sony, en dispositivos con Android, necesitarías descargar la aplicación Google Home para que esta función se pueda llevar a cabo de forma óptima, aunque este televisor no es compatible con Multiview ni Picture in Picture. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo. Por cierto, en el sistema operativo Tizen ya se puede descargar de forma oficial la aplicación Crunchyroll en caso de que así la requieras. En el sistema operativo Tizen se pueden descargar, o mejor dicho, instalar aplicaciones externas, pero hasta la fecha no hay mucha variedad y las aplicaciones oficiales varían dependiendo de cada país, mientras que la Play Store del sistema operativo Android en el Sony es mucho más amplia y de ser necesario le podrías instalar fácilmente archivos APK. El navegador de internet del Samsung es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. La navegación es relativamente fácil, mientras que en el Sony hay varias aplicaciones que pueden cumplir estas funciones. En cuanto a las entradas en el Samsung, tendrías dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Mientras que en el Sony tendrás dos puertos USB, uno de ellos 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un adaptador para entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos para el cables de antenas, una de aire y una de señal digital, y 4 puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1 y uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En la teoría, la potencia del Samsung se supone que es del doble, pero en la práctica no se percibe así. De hecho, en los resultados que pude experimentar, noto que en el Sony se percibe una experiencia más potente, levemente más envolvente, con mayor nivel de frecuencias, mientras que en el Samsung no está mal. Destaco del Samsung que se percibe una muy buena nitidez, pero el nivel de distorsión es menor en el Sony. Hasta aquí podría decirte que el Sony ganaría, aunque sea por poco o no por mucho, en esta área en cuanto a sonido. Y también digamos que en cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones, debido a que tiene el sistema operativo Android con Google TV. Por todo lo demás, si te estás preguntando cuál televisor te conviene más, teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a precios, por lo menos aquí en Colombia, siendo a favor del Samsung, obviamente te conviene más el Samsung porque además tendrás mayor cantidad de brillo,
mayor saturación de color, mejores ángulos de visión. También desde mi punto de vista, un leve mejor manejo del movimiento, decreciendo más la cantidad de efecto Judder o efecto de vibración. Tendrás un mejor rendimiento en escenas oscuras, controlando mucho más el efecto blooming. Tienes un control remoto que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y también cuentas con la función Multiview. No quiero desmeritar al Sony porque me gusta mucho, es un muy buen televisor, simplemente que es más costoso, por lo cual si estabas aún dudando entre cuál de estos dos modelos comprar, ya te digo yo que te conviene más el Samsung, y con esa diferencia de precios que existe actualmente, te conviene comprarle 1 o 2 años de garantía extra o comprarle una barra de sonido para mejorar aún más el rendimiento en esa área. Dime por favor cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y ahora te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos puedas percibir las diferencias y te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.